El frío de la madrugada siempre ha sido mi compañero más fiel. A mis 75 años, uno aprende a distinguir entre el viento que corta la piel y el que solo acaricia la miseria. Aquella noche era de las que duelen. De las que hacen que los huesos recuerden cada año vivido. Me llamo Ezequiel Romero. Aunque hace mucho que nadie me llama por mi nombre. Viejo, canta algo, me gritó un muchacho tambaleante, saliendo de un bar. Le sonreí. Siempre sonrío, incluso cuando por dentro me estoy rompiendo. ¿Cuál quieres escuchar, hijo? Una triste, de esas que hacen llorar, respondió, soltando una risa torpe. Cerré los ojos. Y como tantas veces, dejé que el pasado hiciera su trabajo. Sabor a mí, empecé a entonar con voz gastada, pero aún firme. Mi voz ya no era la de antes, eso lo sabía. Hubo un tiempo en que cantaba en fiestas, en bodas, en pequeños escenarios donde la gente aplaudía con sinceridad. Ahora canto por monedas. Por sobrevivir. El muchacho me lanzó una moneda que rodó hasta mis pies. No está mal, viejo, dijo antes de alejarse. La recogí con cuidado. No por el valor, sino por lo que representaba, un día más. Me acomodé en mi rincón habitual. Una esquina olvidada, donde el concreto es duro y la indiferencia aún más. Ahí había aprendido a dormir, a soñar poco y a recordar demasiado. Miré al cielo. ¿Ves, Clara? Sigo cantando, murmuré. El nombre se perdió en el aire. Mi esposa. Mi vida. Mi todo. 15 años habían pasado desde que la enfermedad se la llevó. Vendí la casa, los muebles, hasta mis recuerdos, todo para intentar salvarla. No lo logré. Y después de su partida, ya no hubo nada que sostener. Ni hijos. Ni familia cercana. Solo silencio. Y canciones. Aquella madrugada decidí no dormir. Algo en el ambiente me inquietaba. No era miedo, era esa sensación que uno adquiere con los años, cuando ha visto demasiado. Pasaban pocos autos. La ciudad parecía respirar lentamente. Entonces lo vi. Un coche elegante, brillante incluso bajo la luz amarillenta del poste. Se detuvo justo en la esquina frente a mí. Demasiado lujo para este lugar, murmuré. Dentro iba un joven. Lo distinguí apenas. Solo, concentrado, quizá pensando en su vida, como todos. Y entonces ocurrió. 3 sombras surgieron de la nada. «Bájate del auto», gritó uno, golpeando la ventana. El joven dudó. Error. La puerta se abrió a la fuerza. Lo sacaron. Lo tiraron al suelo. «Por favor, llévense el coche». Alcancé a escuchar. El primer golpe fue seco. Brutal. «Cállate», respondió otro. Me quedé inmóvil. No por cobardía, sino por impotencia. Mis piernas ya no responden como antes. Mis manos tiemblan. Mi cuerpo es más recuerdo que fuerza. Pero mis ojos lo vieron todo. «Déjenlo ya». Quise gritar. Mi voz no salió. Los golpes continuaron. Uno tras otro. Como si no fuera una persona, como si fuera solo un objeto que estorbaba. Hasta que dejó de moverse. Silencio. Uno de los hombres escupió al suelo. Ya estuvo. Vámonos. Subieron al auto y desaparecieron en la oscuridad. Todo ocurrió en menos de 2 minutos. 2 minutos que me parecieron una eternidad. Me levanté como pude. Mi cuerpo protestó, pero no me detuve. «Aguanta, muchacho, aguanta», repetía mientras caminaba hacia él. Cuando llegué, lo vi. Sangre en el rostro. Respiración débil. Ojos cerrados. «No, no te vayas», susurré. Lo toqué con cuidado.
Oye, escúchame, ¿estás vivo? Sí. ¿Estás vivo? No respondió. Miré alrededor. Nadie. Nadie había visto. Nadie había salido. Nadie iba a ayudar. No, no puedo dejarte aquí, dije con firmeza. Y entonces hice lo único que se me ocurrió. Corrí. Corrí como no lo hacía desde hacía años. Mis piernas ardían. Mi pecho se cerraba. Cada paso era un desafío. Llegué al semáforo más cercano. El botón, buscaba desesperado. Nada. No está. Golpeé el poste con frustración. Miré la siguiente esquina. Más lejos. Vamos, Ezequiel, una vez más, me dije. Y corrí. El aire me faltaba. Sentía que el corazón iba a salirse del pecho. Mis manos temblaban. Mis ojos se nublaban. Pero no me detuve. Porque en el suelo, un joven luchaba por vivir. Y yo no iba a dejar que muriera solo. Finalmente lo vi. El botón de pánico. Gracias a Dios, susurré. Lo presioné con todas mis fuerzas. Una alarma silenciosa, pero poderosa. Me dejé caer contra el poste, jadeando. Resiste, muchacho, por favor, resiste. No sabía su nombre. No sabía su historia. Pero en ese momento, era lo único importante en mi mundo. El sonido de la sirena llegó como un suspiro de esperanza en medio de la madrugada. Al principio fue lejano, casi como un eco, pero poco a poco se hizo más claro, más presente, más real. Yo seguía apoyado contra el poste, intentando recuperar el aliento. Vamos, rápido, por favor, murmuraba entre jadeos. Mis piernas no dejaban de temblar. El pecho me dolía como si alguien me estuviera apretando el corazón con fuerza. Aún así, me obligué a levantarme. No puedo quedarme aquí, dije en voz baja. Tengo que volver con él. Di un paso. Luego otro. El cuerpo protestaba, cada músculo gritaba cansancio, aunque mi voluntad seguía firme. Fue entonces cuando la patrulla apareció. Las luces rojas y azules iluminaron la calle vacía, pintando las paredes con destellos inquietantes. El vehículo se detuvo bruscamente frente a mí. 2 policías bajaron de inmediato. Tú, gritó uno de ellos. ¿Tú activaste la alarma? Asentí con dificultad. Sí, yo. Hay un joven, lo golpearon, está allá. No me dejaron terminar. ¿Otra vez tu gente causando problemas?, dijo el otro, mirándome de arriba abajo con desprecio. Sentí ese golpe. No físico, pero igual de doloroso. No, señor, yo solo. Cállate, interrumpió el primero. Ponte contra la patrulla. Me quedé congelado. Pero, el muchacho, está herido, necesita ayuda. Que te pongas contra la patrulla, repitió, esta vez empujándome con brusquedad. Mis manos temblaban mientras obedecía. Por favor, escúchenme, insistí. 3 hombres, lo sacaron del auto, lo golpearon, está inconsciente. Uno de los policías sacó unas esposas. Siempre la misma historia con ustedes, dijo. ¿Seguro querías robarle? No. Respondí con una fuerza que ni yo mismo reconocí. Yo intenté ayudarlo. El metal frío rodeó mis muñecas. Ese sonido, ese clic. Nunca lo olvidaré. Camina, ordenó el otro. Me llevaron hacia la patrulla. Sentí vergüenza, rabia, tristeza. No por mí, sino por el joven que seguía tirado en la calle, solo. Por favor, grité. Si no van ahora, puede morir. Uno de ellos abrió la puerta trasera del vehículo. Sube.
Escúchenme. Insistí, con la voz quebrándose. No tengo nada, mírenme, no tengo ni fuerzas para hacer daño. Hubo un silencio breve. El policía que me había esposado me miró con más detenimiento. ¿Dónde dices que está? A 2 calles, en la esquina donde duermo, un coche negro, bueno, ya no está, se lo llevaron, pero él sigue ahí. El otro policía suspiró con fastidio. Vamos a perder el tiempo, dijo. ¿Y si es verdad? Respondió el primero, dudando. Ese pequeño cambio fue suficiente. Vamos, decidió finalmente. Pero si estás mintiendo, viejo, te va a ir muy mal. Asentí. No estoy mintiendo, susurré. Subieron conmigo a la patrulla. El trayecto fue corto, aunque para mí se sintió eterno. Mi mente no dejaba de pensar en el joven. Resiste, por favor, resiste. Cuando llegamos, uno de los policías bajó primero. Caminó unos pasos, y se detuvo en seco. Oye, llamó a su compañero. Ven a ver esto. El otro salió rápidamente. Yo intenté asomarme desde dentro. ¿Está ahí? Pregunté con ansiedad. ¿Está vivo? Los vi acercarse al cuerpo. Uno de ellos se agachó. Tiene pulso, dijo. El alivio me hizo cerrar los ojos. Gracias a Dios. Está muy golpeado, añadió el otro. Llama a una ambulancia. De inmediato sacó su radio. Central, tenemos un herido grave, posible asalto, necesitamos unidad médica urgente. El que estaba cerca del joven miró alrededor. No hay nadie más. Te lo dije, murmuré desde la patrulla. Ambos policías regresaron hacia mí. Esta vez, sus miradas eran distintas. El que me había esposado dudó un momento antes de hablar. ¿Tuviste todo? Asentí. Sí, desde el principio. Descríbelos. Respiré hondo. Eran 3, uno alto, llevaba sudadera oscura, otro más bajo, con gorra, el tercero, tenía una cicatriz aquí, señalé mi mejilla. Fueron rápidos, sabían lo que hacían. El policía tomó nota mentalmente. Luego, sin decir nada, sacó la llave, y me quitó las esposas. Mis manos quedaron libres. Las miré unos segundos, como si no fueran mías. Lo siento, dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Solo, ayuden al muchacho, contesté finalmente. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos bajaron con rapidez, evaluaron al joven y comenzaron a estabilizarlo. Sigue con vida, escuché decir a uno de ellos. Eso fue suficiente para mí. Me acerqué un poco, con cautela. Oye, muchacho, susurré. Aguantaste, lo estás logrando. No hubo respuesta. Pero su respiración seguía ahí. Los paramédicos lo subieron a la camilla. ¿Alguien lo conoce?, preguntó uno. Los policías negaron con la cabeza. Yo di un paso al frente. No, pero no lo dejen solo. El paramédico me miró con una leve expresión de respeto. No se preocupe, haremos todo lo posible. La ambulancia se marchó con la sirena encendida. El sonido se fue perdiendo en la distancia, igual que la tensión de la noche. Me quedé de pie, en silencio. Uno de los policías se acercó. Hiciste lo correcto, viejo. Lo miré. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Él bajó la mirada. No todos lo hacen. Sonreí con tristeza. Lo sé. El frío volvió a sentirse. La calle regresó a su estado habitual, vacía, indiferente, silenciosa. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó el otro policía. Negué. Este es mi lugar. Ambos intercambiaron miradas. Ten cuidado,
dijo uno antes de subir a la patrulla. Asentí. Los vi alejarse. Y entonces, todo quedó en calma otra vez. Regresé a mi rincón. Me senté lentamente. Miré mis manos. Aún temblaban. Clara, susurré. Hoy, creo que hice algo bien. El viento sopló con suavidad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era invisible. Después de aquella madrugada, algo en mí cambió. No fue algo visible. Mi ropa seguía siendo la misma, mi rincón seguía siendo el mismo, y el frío no se fue nunca. Aunque dentro de mí había una especie de calma extraña, como si por un instante la vida me hubiera devuelto un poco de sentido. Me senté en mi lugar habitual, apoyando la espalda contra la pared desgastada. «¿Sigues aquí, Ezequiel?», me dije en voz baja. Y sí, seguía aquí. Al amanecer, la ciudad comenzó a despertar. Los primeros autos pasaron, la gente caminaba con prisa, con esa urgencia que yo había perdido hace muchos años. Nadie sabía lo que había ocurrido unas horas antes. Nadie se detenía a mirar. Como siempre, murmuré. Saqué de mi bolsillo las pocas monedas que había juntado la noche anterior. Las conté con cuidado. 1, 2, 3. Eran pocas. Siempre eran pocas. Pero suficientes para un café barato, quizá un pan duro. Me levanté con dificultad y caminé hasta una pequeña tienda que abría temprano. El dependiente me miró sin interés. «Un café, por favor», dije. «Son 10», respondió sin mirarme. Dejé las monedas sobre el mostrador. Tomé el vaso caliente entre mis manos. Ese calor, ese pequeño lujo, era lo más cercano a un abrazo que tenía. Salí y me senté en la banqueta. Di un sorbo. «Ah, esto sí es vida», susurré con una leve sonrisa. Mientras bebía, mi mente volvió a la madrugada. El joven. La sangre. Los golpes. Ojalá esté bien, pensé. No sabía su nombre. No sabía quién era. Tal vez alguien importante, tal vez alguien como cualquiera. «Resiste, muchacho», repetí, como si pudiera escucharme. Pasaron los días. 1, 2, 3. La rutina volvió a imponerse. Cantar por monedas. Recibir miradas de desprecio o de lástima. Dormir poco. Recordar demasiado. «Canta algo, viejo», me dijo una mujer una tarde, lanzándome una moneda sin detenerse. Asentí. «Claro, claro». Y canté. Canté como siempre, como si mi voz fuera lo único que aún me pertenecía. «Historia de un amor», entoné. Algunos se detenían un segundo. Otros seguían de largo. Una niña se quedó mirándome. «Mamá, ¿por qué el señor canta?», preguntó. La madre la jaló suavemente. «No mires, vámonos». La niña volteó una última vez. Sus ojos no tenían desprecio. Tenían curiosidad. Eso me hizo sonreír. Esa noche, el frío fue más intenso que de costumbre. Me envolví en mi vieja cobija, tratando de protegerme. Miré al cielo. «Clara, ¿te acuerdas cuando bailábamos en la sala?», susurré. Yo cantaba, y tú te reías, decías que afinaba mejor cuando te miraba. Cerré los ojos. Por un momento, estuve ahí otra vez. En casa. Con ella. «Te extraño», murmuré. Una lágrima rodó por mi mejilla. No la limpié. Dejé que siguiera su camino. El sonido lejano de una sirena me hizo abrir los ojos. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Será él?, pensé. Pero la sirena pasó de largo. No supe nada del joven. Ni ese día, ni el siguiente.
y aunque intentaba convencerme de que ya no importaba, no podía evitar preguntarme si había sobrevivido. Tal vez, me dije. Tal vez ya está en su casa, con su familia. Esa idea me dio paz. Una madrugada, mientras me acomodaba para dormir, escuché pasos cerca de mí. Me tensé. Tranquilo, me dije. Solo es alguien pasando. Los pasos se detuvieron. Abrí los ojos. Oiga. Levanté la mirada. Era un hombre de mediana edad, bien vestido. No era común que alguien así se acercara a mí. Sí. Respondí con cautela. ¿Usted es Ezequiel? Me sorprendí. Sí, soy yo. El hombre dudó un segundo. ¿Usted ayudó a un joven hace unos días? ¿Un asalto? Sentí que el pecho se me apretaba. Sí, yo lo encontré. El hombre asintió lentamente. Entonces, estaba en lo correcto. ¿Está vivo? Pregunté de inmediato, sin poder contenerme. El hombre me miró con seriedad. Sí. Cerré los ojos. El alivio fue inmediato. Gracias a Dios. Está en el hospital, se está recuperando, continuó. Fue grave, pero logró salir adelante. Sonreí. Es fuerte, lo sabía. El hombre me observó con atención. Ha estado preguntando por usted. Abrí los ojos. ¿Por mí? Sí. ¿Quiere saber quién lo ayudó? ¿Quién llamó a la policía? No supe qué decir. Yo, solo hice lo que debía. No todos lo hacen, respondió el hombre, repitiendo palabras que ya había escuchado. Guardé silencio. ¿Quiere que le diga dónde encontrarlo? Preguntó. Negué con suavidad. No, no hace falta. El hombre frunció el ceño. ¿Está seguro? Sí, respondí. Saber que está vivo es suficiente. El hombre me miró unos segundos más. Luego asintió. De acuerdo, pero él no va a dejar de buscarlo. Sonreí levemente. Entonces, tal vez el destino nos vuelva a cruzar. El hombre extendió la mano, dudando. Yo la miré. Luego, la tomé. Su apretón fue firme. Humano. Gracias, don Ezequiel, dijo. No, gracias a usted por decírmelo, respondí. El hombre se marchó. Y yo me quedé ahí, en mi rincón, como siempre. Aunque esa noche dormí mejor. Porque en algún lugar, un joven seguía viviendo. Y eso hacía que todo valiera la pena. Los días siguientes pasaron con una calma distinta. No era felicidad, aunque tampoco era el vacío de antes. Era algo intermedio, una especie de paz silenciosa que me acompañaba incluso en las madrugadas más frías. A veces me sorprendía sonriendo sin razón aparente. Te estás volviendo loco, Ezequiel, me decía en voz baja. Quizás sí. O quizás simplemente había recuperado algo que creía perdido, la sensación de haber hecho algo que realmente importaba. Aquella mañana el sol salió con una tibieza inusual. Me acomodé en mi esquina, como siempre, apoyando la espalda contra la pared. La ciudad comenzaba su rutina diaria, ajena a mi existencia. Un día más, murmuré. Me aclaré la garganta y empecé a cantar. Contigo aprendí, entoné, dejando que la melodía fluyera con suavidad. Una mujer se detuvo unos segundos. Me observó, y dejó una moneda en el suelo. Gracias, le dije con una leve inclinación de cabeza. No respondió, aunque su mirada no fue de desprecio. Eso, para mí, ya era mucho. Seguí cantando. Mi voz, aunque gastada, aún tenía algo que decir. Fue entonces cuando lo vi. Un automóvil elegante se detuvo frente a la acera. No era tan brillante como el de aquella noche,
aunque tampoco pasaba desapercibido. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Otra vez no, pensé. La puerta se abrió. Un joven bajó lentamente. Al principio no lo reconocí. Iba bien vestido, con el rostro aún marcado por leves cicatrices. Caminaba con cierta rigidez, como si su cuerpo todavía recordara el dolor. Y entonces, nuestros ojos se encontraron. Sentí un golpe en el pecho. Era él. El muchacho de aquella madrugada. El silencio entre nosotros fue profundo. Yo dejé de cantar. Él dio un paso, luego otro, acercándose con una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Usted es Ezequiel?, preguntó con voz contenida. Asentí. Sí, soy yo. Sus ojos se llenaron de algo que no supe identificar de inmediato. No era lástima, tampoco era curiosidad. Era gratitud. Soy Daniel, dijo finalmente. El joven al que ayudó. Tragué saliva. Me alegra verte de pie, muchacho. Él sonrió, aunque sus ojos se humedecieron. Eso es gracias a usted. Negué con la cabeza. No, gracias a que eres fuerte. Daniel dio un paso más hacia mí. No, insistió. Los médicos dijeron que si no hubieran llegado a tiempo, yo... No terminó la frase. No hacía falta. Usted me salvó la vida, concluyó, con la voz quebrándose. Guardé silencio unos segundos. Solo hice lo que debía, respondí con suavidad. Daniel negó con firmeza. No, no todos lo hacen, repitió, con una convicción que me hizo recordar aquellas palabras en la madrugada. Se pasó una mano por el rostro, intentando contener la emoción. Lo busqué, continuó. Pregunté, volví al lugar, no sabía si lo encontraría. Sonreí levemente. Aquí es donde siempre estoy. Daniel miró alrededor. La acera. La pared. Mi cobija desgastada. Sus ojos reflejaron algo más ahora. Dolor. Usted no debería estar aquí, dijo en voz baja. Solté una pequeña risa. La vida, a veces no pregunta dónde deberíamos estar. Hubo un silencio incómodo. Daniel respiró hondo. Quiero hacer algo por usted. Negué de inmediato. No es necesario. Por favor, insistió. Déjeme ayudarlo. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una billetera. Puedo darle dinero, lo que necesite. Di un paso atrás. No. Mi respuesta fue firme. Daniel se sorprendió. ¿Por qué? Lo miré a los ojos. Porque no hice eso por dinero. Él bajó la mirada. Lo sé, pero siento que es lo mínimo. No, muchacho, respondí con calma. Lo mínimo ya lo hiciste, seguir viviendo. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. El ruido de la ciudad parecía lejano. Daniel guardó lentamente la billetera. Entonces, déjeme hacer algo diferente. Lo miré con curiosidad. ¿A qué te refieres? Se tomó un momento antes de hablar. Mi padre tiene varias empresas, comenzó. Una de ellas necesita un vigilante nocturno. Fruncí el ceño. ¿Un vigilante? Asintió. Sí, que alguien responsable, alguien que esté dispuesto a cuidar, a estar atento. Sonrió ligeramente. Alguien como usted. Sentí un nudo en la garganta. Hace más de 15 años que no trabajo, dije con sinceridad. No sé si. No importa, interrumpió con suavidad. Yo confío en usted. Esas palabras. Hacía mucho que nadie me decía algo así. Confío en usted, repitió. Miré mis manos. Temblorosas. Viejas. Luego miré mi ropa. Gastada.
deteriorada. No tengo nada, murmuré. Lo perdí todo. Daniel dio un paso más. Entonces, es momento de recuperar algo. Levanté la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. ¿Qué tendría que hacer?, pregunté con cautela. La sonrisa de Daniel se amplió. Solo aceptar. Respiré hondo. Miré mi rincón. Mi lugar durante tantos años. Mi refugio y mi condena. Clara, susurré en mi interior. ¿Qué hago? El viento sopló suavemente. Como una respuesta. Cerré los ojos un instante. Y cuando los abrí, ya había decidido. Acepto. La expresión de Daniel cambió por completo. Era alivio, alegría, gratitud. No se va a arrepentir, dijo. Sonreí levemente. Eso espero, muchacho. Él extendió la mano. Esta vez, no dudé. La tomé con firmeza. Y en ese apretón, sentí que algo comenzaba de nuevo. Nunca imaginé que volvería a sentir nervios. A mi edad, uno cree que ya lo ha vivido todo. Que ya no hay primeras veces. Que las emociones fuertes pertenecen al pasado. Aunque aquella mañana, mientras caminaba junto a Daniel, sentí el corazón inquieto, como si fuera un joven enfrentando su primer día. Tranquilo, don Ezequiel, dijo Daniel, notando mi silencio. Todo va a salir bien. Asentí, aunque mis manos no dejaban de temblar. Hace mucho que no entro a un lugar así, confesé. El edificio frente a nosotros era grande, moderno, con cristales que reflejaban el cielo. Todo parecía limpio, ordenado, distante de la vida que yo había llevado durante tantos años. Es normal, respondió Daniel con una sonrisa tranquila. Tómese su tiempo. Respiré hondo. Vamos entonces. Entramos. El aire era distinto. Olía a limpieza, a estabilidad, a algo que yo había olvidado. Las personas dentro nos miraron. No con desprecio, aunque sí con curiosidad. Mi ropa seguía siendo la misma. Mi aspecto no había cambiado de un día para otro. Bajé la mirada por un momento. No pertenezco aquí, pensé. Él es don Ezequiel, dijo Daniel con firmeza. A partir de hoy trabajará con nosotros. Levanté la mirada. Un hombre de traje, de unos 50 años, se acercó. Su presencia imponía respeto. Así que ustedes, hizo una breve pausa. El hombre que salvó a mi hijo. Sentí un ligero estremecimiento. No lo salvé solo, respondí con humildad. Solo pedí ayuda. El hombre me observó en silencio unos segundos. Luego extendió la mano. Soy Roberto, el padre de Daniel. Lo miré. Tomé su mano. Mucho gusto. Su apretón fue firme. Sincero. Mi hijo me ha hablado mucho de usted, continuó. Y le debo algo que no se puede pagar con dinero. Negué con suavidad. No me debe nada. Permítame decidir eso, respondió con una leve sonrisa. Daniel intervino. Papá, pensé que podría trabajar como vigilante nocturno. Roberto asintió. Ya está arreglado. Tendrá un uniforme, un espacio para descansar, y me miró con intención. Un salario digno. La palabra digno resonó en mi mente. Digno. Hacía años que no la sentía cerca. Gracias, murmuré, con la voz apenas firme. Un empleado se acercó con ropa limpia. Aquí está su uniforme, señor. Lo tomé con cuidado. Era sencillo, pero para mí significaba mucho más que tela. Puede cambiarse en aquel cuarto, indicó Daniel. Asentí y caminé hacia el lugar.
Cada paso se sentía extraño, como si estuviera entrando en una vida que ya no me pertenecía. Cerré la puerta detrás de mí. Me miré en el pequeño espejo. Ahí estaba Ezequiel Romero, con el rostro marcado por los años, con la mirada cansada, aunque con algo nuevo brillando en sus ojos. Esperanza. Me quité la ropa lentamente. La doblé con cuidado. Gracias, susurré, como si me despidiera de una etapa. Me puse el uniforme. Cuando terminé, volví a mirarme. No era un hombre distinto, aunque tampoco era el mismo. Salí del cuarto. Daniel sonrió al verme. Le queda muy bien. Solté una pequeña risa. No estoy acostumbrado. Roberto asintió con aprobación. Se acostumbrará. Me mostraron el lugar. Las entradas, las cámaras, los recorridos. Su trabajo será vigilar por las noches, explicó Daniel. Asegurarse de que todo esté en orden. Asentí con atención. Eso puedo hacerlo. Y lo decía con certeza. Porque había pasado años observando, cuidando mi pequeño espacio, sobreviviendo en la oscuridad. La noche llegó. Mi primera noche. El edificio estaba en silencio. Las luces eran tenues. El ambiente, tranquilo. Caminé lentamente por los pasillos. Cada paso resonaba con una calma que me resultaba nueva. Me detuve frente a una ventana. Miré la ciudad. Las calles, las mismas en las que había vivido, en las que había sido invisible. Mira, Clara, susurré. Volví. Sentí un nudo en la garganta. No tengo mucho, pero tengo algo. Cerré los ojos un instante. Y respiré. Esa noche no hubo peligro. No hubo sobresaltos. Solo silencio. Un silencio distinto. Un silencio que no dolía. Al amanecer, Daniel llegó. ¿Cómo le fue?, preguntó. Lo miré. Y sonreí. Bien, muy bien. Él asintió, satisfecho. Sabía que lo lograría. Pasaron los días. Luego semanas. Mi vida cambió. Tenía un lugar donde dormir, una cama, comida caliente. Tenía un propósito. Volví a cantar. No por monedas, sino por gusto. Una tarde, mientras salía del trabajo, me detuve en la esquina donde todo había comenzado. Mi antigua esquina. La miré en silencio. Gracias, dije. No con tristeza, sino con gratitud. Porque incluso en el dolor, había encontrado un camino. Daniel se acercó. ¿Está listo, don Ezequiel? Lo miré. Sí, estoy listo. Y por primera vez en muchos años, no sentí frío. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.